Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor Gianni Pinchetti, que es odontólogo especialista en rehabilitación oral y estética. Él se encuentra en Corrientes, Argentina, y lo vas a encontrar en Instagram como dr.Gianni Pinchetti. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me pone muy feliz. Es una de las primeras veces que estoy acá haciendo este tipo así de charlas así que nada, la verdad que muy agradecido por la oportunidad y espero que dejarles algo en qué pensar y bueno, nada, que espero que a todos y la pasen súper. Gracias por Así que aceptar bueno. la invitación, doctor. Platícanos un poquito de ti para los que aún no te conocen. Bien, bueno, nada, como comentó acá la doctora Paulina, mi nombre es Gianni Pinchetti, tengo 26 años, tengo más de 3 años ya de recibido de la facultad y bueno, me desempeño normalmente a lo que es la odontología estética y la rehabilitación oral. Eh, Muchos de mis pacientes son adultos mayores, entre el rango de 50 ya y más de 80 años. Trabajo en el hospital geriátrico de esta misma ciudad, en donde estoy ahí como del servicio y aparte tengo obviamente mi consulta privada, en donde también hago otros tipos de casos en personas de más variada edad, ¿no? Pero en lo que hoy voy a tocar el tema que hoy toco, la verdad que me surgió mucho por el hecho de atender donde estoy en el hospital y que se ve muchísima gente, ¿no? Es uno de los, creo que 3 o 4 hospitales geriátricos en todo el país que tienen esa especialidad en especial, así que nada, me pone muy, como le digo, muy contento de poder estar acá presente con todos ustedes. Ya tienes mucha experiencia entonces en pacientes geriátricos, odontogeriátricos. Así es, sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con muchas de estas personas que tienen sus historias, tienen sus traumas, tienen sus emociones encontradas con la odontología. Muchas personas por ahí huyen, ¿no? De mal llamado, por así, huir del paciente adulto mayor porque son pacientes difíciles, dicen ser, o es lo que se habla comúnmente. Y creo que no solo estoy hablando esto por en particular por Corrientes o por Argentina, sino por la mayoría del mundo que Sí. tiene a veces esa connotación, ¿no? El adulto mayor es un paciente complicado, es un paciente que va a dar vueltas, bueno, que tiene muchas quejas, que es quejoso y la verdad que requiere un poquito más de empatía de lo que normalmente todos tenemos y de paciencia, que obviamente es entendible que a veces en los días, mucho trabajo en el día a día, uno agota la paciencia que tiene, pero la verdad que toma el tiempo de poder apreciar a esos pacientes te hacen la vida más fácil y confían en uno, porque yo creo que eso es el factor fundamental entre el paciente adulto mayor y el odontólogo, es que encuentren a alguien en quien confían, ¿sí? En quien confían después de tantos miedos y malas pasadas que le jugó la odontología cuando eran chicos, nada más y nada menos. Así que la verdad que sí, estoy muy feliz de poder trabajar con pacientes de ese rango etario. Siempre como que los odontólogos le tratamos de huir a esos pacientes mayores, porque como tú dices, Sí, ya tienen un historial, tienen como 1000 tratamientos ya en boca, traen traumas, traen muchísimas ya enfermedades base, tienen miedo al dentista o te quieren platicar su vida entera, ¿no? Y no puedes avanzar. O sea, son como muchísimas cosas que sí, como que son un poquito más complicados, pero como tú dices, requieren esa paciencia extra y también requieren sí, alguien que sí se quiera comprometer y los atienda, porque también tienen necesidades, dolor, sí. necesitan dientes que les faltan, o sea, son como muchas necesidades para comer, para hablar, para socializar, y como que muchas veces la sociedad los hace un poquito a un lado, ¿no? Exacto, eso es, obviamente, vamos a estar tocando todos esos temas en esta charla, pero la verdad que para ponerlo así de sencillo, son pacientes que tienen sus necesidades, como bien dijiste, tanto emocionales como físicas.
que puede ir desde el simple hecho de querer comer, y acá en Argentina, como diríamos, quieren comer un buen asado, porque es una comida muy típica de acá y es la verdad que ellos desean, a veces desde ese simple acto de masticar se les complica porque no tienen piezas dentarias para hacerlo, hasta el paciente que tiene todas las piezas dentarias, sea por prótesis o sus piezas dentarias naturales, en el mejor de los casos, y quiere mejorar también su sonrisa pese a su edad, quiere verse más lindo, mejor para poder proyectarse con mayor autoestima hacia la sociedad y hacia sus relaciones sociales. Sí. Está muy interesante el tema que nos traes hoy, que es pues, rehabilitación oral, el impacto de la rehabilitación oral y estética en adultos mayores para que todos se queden. Y aquí odontólogos generales, estudiantes, todos van a aprender algo nuevo hoy contigo. Bueno, como para empezar en esto del impacto en la rehabilitación oral, ¿sí? Vamos a hablar específicamente del impacto en la rehabilitación oral en los adultos mayores, pero quiero que como para que esto quede claro, esto aplica para todas las personas de todas las edades, que ahora vamos a enfocarnos puntualmente en este tipo de pacientes, ¿sí? Que son los adultos mayores, y que hablando de adulto mayor, sí, a veces, como estábamos diciendo ahora con la doctora Paulina, son pacientes que los odontólogos comúnmente esquivamos, sí, sobre todo cuando, porque lo digo por experiencia propia, de que uno cuando recién se recibe tiene una noción muy vaga a veces, ¿no? De lo que es el adulto mayor. Y sí, en el día a día uno lo tiene al adulto mayor como ese paciente complicado, ese paciente que se queja, que tiene mucha farmacología encima, muchos medicamentos y tiene muchas patologías o comorbilidades agregadas a su sistema, su sistema general. Así que son pacientes que por esas razones se los considera complicado en lo clínico, vamos a decir, y también porque no los consideran complicados en lo emocional, porque como bien se decía, acá trajo a acotación la doctora Paulina, es el tema de que sí son pacientes que a veces están abandonados por su familia o están en asilos o están en hogares de ancianos o están, la verdad, muy necesitados de socializar con las personas, y con nosotros normalmente encuentran a veces ese espacio para poder socializar, para poder interactuar con la gente, para poder hablar simplemente, y empiezan, ¿no? Obviamente a hablar con nosotros desde su infancia, a sus traumas, a sus amigos, a sus familiares. Y nos como que empezamos a funcionar, a ser no como psicólogos, pero sí como desde ellos, y que obviamente hay que tener a veces esa paciencia para escucharlos y saber que está bien, o sea, son pacientes, son personas, primero que nada, no son simplemente dientes aislados que, que no hacen nada más que venir a la consulta. No, son personas que tienen su historia, sus traumas, sus necesidades, y que la verdad que hay que escucharlos, darle su espacio, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, entonces, por ahí cuando uno se imagina, ¿no? Según estas definiciones que vemos acá del adulto mayor de la ONU o en Argentina mismo, se establece, como bien dice, a partir de los 60 años de edad en lo que es el adulto mayor, pero no quiere decir que adulto mayor lo tengamos que confundir con una persona dependiente, con una persona pasiva que ya está en el declive de la vida. Hoy, 60 años, con la expectativa de vida que hay en el mundo, en la mayoría de los países subdesarrollados y más que nada los desarrollados, ¿sí? Que tenemos países como Japón que tienen expectativa de vida de más de 85 años. Eso es simplemente entrar en una etapa distinta, en una etapa con diferentes responsabilidades, con diferentes desafíos en la vida. Sí, hoy un adulto mayor no quiere decir un paciente que ande con trípode, que ande con bastón, que ande en silla de ruedas, que no se pueda mover. Hoy el adulto mayor puede ser más activo que pacientes más chicos, o que nosotros que tenemos 20 30 40 años pueden estar en las redes sociales, pueden seguir trabajando, pueden seguir actividad física. Inclusive a veces estas personas que tienen más de 60 años, pueden llegar a tener algún tipo de limitación física,
pero en lo que corresponde a lo actitudinal, a lo emocional, a lo social, siguen siendo personas muy activas y eso es hermoso y es necesario tenerlo en cuenta porque no todas las personas jubiladas, ¿no? Como se diría acá en Argentina, son personas que la pasan mal físicamente o emocionalmente o que están débiles o deterioradas, ¿no? Es a veces una concepción que la verdad que se la tomó eh, muy obvia, ¿sí? O sea, como si fuera algo obvio que es así y la verdad que no. Hay miles de pacientes que me tocó atender en el servicio que se le pregunta la edad para tomarle los datos en la historia clínica y te dicen 75, 80, te dicen 68 y después vienen personas que tienen 50, 55 y uno, la verdad que los ve mucho mejor a esos pacientes de edades más avanzadas. Sí, que obviamente tenemos pacientes de todos los tipos, pero la verdad que me gusta compartir esta opinión para derribar a veces esos mitos, sí, que hay esas concepciones que hay sobre la adultez mayor en general en todo el mundo, sí. Que Y muchas bueno, veces, doctor, que muchas veces la edad, como tú dices, la edad cronológica con la edad aparente no coinciden, ¿no? exacto, exacto, sí. O sea, uno a veces se guía por lo físico para determinar la edad del paciente, pero la verdad que uno los ve a veces tan lúcidos, más lúcidos que alguien de 20 30 años, leen, caminan, corren, se juntan con sus amigos, ¿sí? Hacen muchísimas actividades y uno queda como, la verdad, bueno, yo que tengo 26 años, digo, no hago a veces ni el tercio de lo que hacen ellos Mm. y es como que te hace caer en la realidad de que sí, la edad en este tipo de personas a veces es solo un número, como se dice, y que son personas muy activas, son personas que la verdad que tienen mucho para dar todavía en su vida, ¿sí? O sea, y eso es algo lindo de reconocer y de compartir, ¿sí? Entonces, por eso es que traigo a colación esto de los mitos y de las verdades, ¿sí? De que el mito de que todos los pacientes adultos mayores son dependientes y esa es una mentira muy grande, un mito muy grande, porque la verdad que como estábamos planteando, muchos se mueven por su cuenta, se juntan con sus amigos, manejan su propio dinero y eso es algo digno de admirar de esas personas. Son más vulnerables en cuanto a las verdades, sí son más vulnerables. Obviamente un sistema fisiológico con el pasar de los años es más propenso a la aparición de enfermedades generales, a la aparición de morbilidades, ¿sí? A sufrir algún tipo de patología. Eso sí, obviamente. Otro mito, el que son una carga social y familiar, no aplica para todos, ¿sí? No todos los abuelitos, abuelitas de uno están en la pieza del fondo de la casa. eh, Enclaustrados, encerrados, sí, sino que la verdad que muchas personas quieren pertenecer activamente a su familia porque hay muchos casos, lamentablemente, donde la familia da la espalda a este adulto mayor y no se hacen cargo. Y ese adulto mayor queda relegado a la piecita del fondo, a la piecita que está en construcción. Entonces, se los deja un poco de lado, la verdad. Yo hablo esto desde el punto de vista más que nada de Argentina, de la ciudad donde estoy, porque a veces pasan esas cosas, lamentablemente. Son personas que siguen activas por el lado de las verdades, son activas tanto físicamente, emocionalmente y socialmente, ¿sí? Y que después envejecer no significa que estemos enfermos y nos deterioremos, ¿sí? Y esto ya va más por el lado de la prevención de llevar un estilo de vida saludable desde que uno es joven para llegar en las mejores condiciones que se pueda, ¿no? Porque solo Dios sabe las cosas que puede pasar en la vida o las dificultades que vamos a afrontar en la vida, pero si nosotros ponemos este granito de arena, ¿no? De aportar nuestro 50% en comida, en ejercicio, en la salud mental, todo eso va a conducir a que nosotros seamos adultos mayores activos, sanos y que todo sigamos con nuestra vida normal. Sí, con algunas limitaciones puede pasar,
pero que podamos ser capaces de seguir en nuestra vida diaria normalmente y que son transmisores de cultura y de valores, ¿sí? Muchas veces, y es lo que pasa, nuestros abuelos nos transmitieron muchas anécdotas, nos inculcaron muchos valores, ¿sí? Que hoy en día cada uno de nosotros los aplica y son los que mantienen la historia viva del país y de nuestra familia y de nuestro linaje, y eso es un aspecto intangible que la verdad que es muy lindo de seguir manteniendo y es a veces lo que se pierde, ¿no? Obviamente por esta relegación de nuestros abuelos o de estas personas mayores a el abandono, ¿no? Que no necesariamente es físico, sino que también es a veces psicológico o social, porque se encuentran aislados, ¿sí? De sus amigos, de su familia o de las personas cercanas a ellos. Y bueno, para entrar un poquito en esto, como parte de esta introducción, a veces se habla mucho de esto de que en el Oriente y en el Occidente se tienen diferentes concepciones de lo que es la adultez, ¿sí? De lo que es entrar en la edad, en la vejez, como dirían. Y bueno, con respecto al Oriente, son personas, a los abuelos, a los adultos mayores se los considera alguien a quien respetar, una persona de suma autoridad, es a veces la cabeza de la familia y es quien a veces dicta esas normas y esas leyes dentro del hogar y son a quienes de verdad se les respeta. Y eso es algo muy positivo que tienen las personas de Oriente. En cambio, en el Occidente a veces se asocia la adultez o la vejez con ser pasivo, con jubilarse, con empezar a tener enfermedades y eso conlleva a ser dependientes de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y eso a veces es esa carga, esa incomodidad que genera, ¿sí? En cuanto a la estructura familiar, se le da mucha integración, como bien dije, son la cabeza de la familia, son quienes llevan la batuta de sus integrantes, y en cambio en el occidente a veces se los desplaza o se los abandona, se los relega a un estatus muy deplorable. En cuanto al valor cultural, en el Oriente tienen una autoridad moral, son personas a seguir, si uno a veces aspira a ser como justamente el abuelo, aspira a ser como cierta persona mayor, en cambio en el Occidente pasan desapercibidos o se asocia a la vejez como algo que hay que ocultar, como algo que hay que reservárselo para dentro de la casa, para adentro. Y en cuanto al apoyo y el cuidado, la familia normalmente se preocupa mucho en el Oriente por sus adultos mayores, los tiene en cuenta para todas las reuniones familiares, para que se hagan todos los chequeos médicos, para integrarlos activamente en todas las actividades de la familia. En cambio, en el Occidente, obviamente esto no se habla por todo el mundo, todos tenemos nuestras historias familiares, todos tenemos nuestras historias personales, las dinámicas familiares varían en todos lados, cada familia es un mundo. Eh, entonces en Occidente a veces lo que pasa y la concepción que se tiene es que muchas personas, muchas familias prefieren delegar el cuidado de sus abuelos, de sus padres a terceros, a recurrir a enfermeras, a recurrir a hogares de ancianos, a recurrir a asilos para que ellos hagan cuidado de sus familiares. Bueno, la verdad que eso es un tema que la verdad que es importante de reconocer y de reconocer que ahora volviendo a lo que es la práctica de la odontología, que a lo que nos estamos por abocar ahora, es el tema de que la odontología con la gerontología, ¿sí? Esa atención a los pacientes adultos mayores, vamos a tener que considerar algo importante y que a veces pasa desapercibido, que la boca es sinónimo de calidad de vida. Esa boca en el adulto mayor, como bien estábamos diciendo en el principio, es la puerta de entrada a muchísimas cosas y no solo a, como decíamos, lo social, es la puerta de entrada, sí, de la alimentación, es la parte que nos permite hablar, articular las palabras, pero es la parte, la boca es ese elemento que a nosotros relacionarnos con los demás, sí, en ese aspecto
social y emocional, y eso determina nuestra calidad de vida. Nuestra calidad de vida no simplemente se mide por cómo comemos, por la calidad de los alimentos que tenemos, ni por el ejercicio físico que hacemos todos los días, sino que también se relaciona con el aspecto psicológico, ¿sí? De lo que representa la boca en cada uno de nosotros y en el aspecto social, porque no me van a poder negar de que cuando uno tiene alguna caries o cuando antes de usar ortodoncia o brackets no sentía algún tipo de vergüenza al sonreír o quería no ir a ciertas fiestas con sus amigos porque la verdad que tenía vergüenza. Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros siendo más jóvenes, también les pasan a esas personas adultas mayores que tienen sus traumas encima, tienen sus necesidades encima, pero ellos quieren lograr una mejor calidad de vida, que ese es, a fin de cuentas, el fin último que nosotros vamos a apuntar en esta odontología para los pacientes mayores, es otorgarles una mayor calidad de vida para que puedan disfrutar de todos los años que vengan para ellos. Y bueno, como decíamos, calidad de vida, no podemos dejar de lado las funciones de la boca, que en muchos de estos casos de los pacientes adultos mayores no tienen la capacidad para llevar con normalidad estas funciones de la boca, ¿sí? O sea, la deglución, la fonación, la mastigación, la respiración, defensa inmunológica y expresión facial. Alguna de todas ellas va a estar ausente en pacientes adultos mayores. Y eso es a lo que nosotros, como odontólogos, como profesionales de la salud, vamos a tener que poner de nuestro esfuerzo para que si el paciente no puede masticar, recupere la función masticatoria. Si no puede hablar bien, poder colocar a través de, o sea, prótesis, implantes, etcétera, diferentes prótesis, poder recuperar esa fonación, esa capacidad de modular y de articular correctamente las palabras para que ellos se puedan expresar de la forma en la que de verdad desean hacerlo y que contribuya también, ¿por qué no?, a la respiración. Entonces, todas estas funciones de la boca son esenciales tenerlas en mente para el análisis integral de nuestro paciente y saber, ok, tengo este paciente, viene de esta forma y ¿qué quiero? Quiero devolverle esta función, esta otra función. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esta información básica de la odontología, que son las funciones de la boca, y que no está de más refrescar la memoria para tener en cuenta a la hora de accionar en el plan de tratamiento, ¿no?, de nuestro paciente. Bien, algo muy común que vemos todos los días, no solo en los adultos mayores, sino en las personas en general, que es esa frase que a veces nos decimos a nosotros mismos de es, voy cuando, sí, o sea, a veces eso de la espera hasta que uno le duela la pieza dentaria, en el caso de los adultos mayores, que desgraciadamente a nosotros nos llegan, sí, en el servicio muchos pacientes que vienen con molestias en este diente, en otro diente, y cuando hacemos la inspección de la boca y de esa pieza dentaria, la verdad que son piezas que si se las trataba un poco antes, hubiese tenido muchas más opciones para llegar a unos buenos resultados. Pero a lo que voy es que cuando uno tiene una infección dental en este tipo de pacientes o cuando pierden piezas dentarias, van a favorecer la aparición o van a agudizar enfermedades generales de base que tienen, ¿sí? Van a provocar la disminución en la calidad de la alimentación y esa calidad de la alimentación repercute en la consistencia de alimentos que van a tener, o sea, van a pasar de consumir alimentos sólidos a alimentos semilíquidos o líquidos inclusive, y alimentos procesados, que eso disminuye y repercute en la musculatura, que produce sarcopenia, que produce mucha más fragilidad corporal y sabemos, y es bien sabido, de que a veces las personas adultas mayores tienen tendencia a caerse y eso va a provocar a veces fracturas, ¿sí?, en los huesos, en caderas, en hombros, en diferentes partes del cuerpo. O sea que imagínense que desde la boca lo que puede provocar y todo lo que influye en la pérdida o la infección de una pieza dentaria
en un paciente, sin hablar de los problemas en la comunicación, sí, en la tendencia al aislamiento que produce, o sea, porque uno va de la mano con el otro. El paciente adulto mayor normalmente capaz tenga ganas de salir, pero porque justamente faltan piezas dentarias. La verdad que dice, la verdad que prefiero quedarme en mi casa, prefiero estar en familia, la prótesis me queda floja y me la tengo que sacar para comer, eh, entre otros miles de motivos que los pacientes cuando llegan a nuestra consulta nos lo dicen y prefieren quedarse encerrados, y eso afecta a la calidad de vida de nuestro paciente en lo emocional y en lo psicológico, ¿no? Entonces, eso es de suma y un dato no menor, la disminución de la autoestima. La autoestima es un factor importantísimo en la persona, ¿sí? En la persona de todas las edades. Y esa autoestima obviamente está en gran medida influenciado por la sonrisa. La sonrisa es todo a veces para las personas en el momento de interactuar con otras personas y de la autoestima. Entonces, esa calidad de la autoestima también va a estar influenciado por cómo tienen ellos el estado de su salud bucal. Y eso es un punto muy crucial a tener en cuenta porque tal vez no vengan por dolor, pero va a haber muchos pacientes que van a venir porque realmente quieren mejorar su calidad de vida a través de procedimientos estéticos. Y eso es totalmente válido porque no porque uno sea adulto mayor, no va a tener derecho a querer tener una mejor y más linda sonrisa. Y bueno, en nuestro servicio particularmente, y es, todo esto es desde mi punto de vista, qué es yo como profesional de la salud en la odontología, que yo busco rehabilitar en pacientes adultos mayores que, como decíamos, presentan a veces estas falencias en alguna de las distintas funciones de la boca. Busco devolver salud, busco devolver función y busco devolver estética. Y yo creo que ese es un ranking que yo me autoimpuse a mí mismo, ¿no? De que cuando veo un paciente adulto mayor, lo primero que pienso es en la salud de ese paciente, ¿sí? Pienso en este paciente, ¿cómo le devuelvo la salud? ¿De qué forma hago que este paciente se acerque un escaloncito más a estar más saludable? Y a través de ese hilo conductor de devolver la salud, voy a encontrar, tengo que devolver la función. Bueno, ¿cómo devuelvo la función? Mediante prótesis, mediante arreglos, mediante coronas, mediante puentes. Las estrategias para devolver función y salud son varias, ¿sí? Y el fin último, y no menos importante, es la estética, porque así como devolvemos salud y función, el paciente obviamente quiere verse bien, quiere poder sonreír tranquilo, poder juntarse tranquilo con su familia, con sus amigos, comer tranquilo y sonreír tranquilo para la foto. Entonces, todo esto va a causar un impacto positivo en lo físico, en lo social y en lo emocional de nuestro paciente. Porque no hay que nunca dejar de recordar de que los pacientes adultos mayores también tienen sus ambiciones, también tienen sus necesidades, y quieren verse bien, quieren comer bien, quieren hablar bien y quieren pasar un tiempo de calidad con su familia y con sus amigos. Entonces eso es algo que nunca hay que dejar de tener en cuenta. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr esta articulación entre la salud, la estética y la función? Primero, setearnos en nuestra cabeza de que hay que ser conscientes de que no tratamos con dientes aislados y que la boca es parte de un órgano, es parte del cuerpo humano, y por eso es que hay que tener un enfoque sistémico integral. Hay que mirar, obviamente, qué patología trae el paciente de base, qué medicamentos, qué fármacos está tomando en el día a día, de qué tratamientos está llevando a cabo, porque puede estar haciendo algún tipo de tratamiento en paralelo a que se trata con nosotros. Entonces, todos esos parámetros hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Y que a veces por esas razones en las que uno huye, ¿no? Cuando los odontólogos a veces huimos de estos pacientes porque son a veces muchos puntos a tener en cuenta y a veces sale humo de nuestra cabeza tratando de, uy, este paciente toma
este medicamento, este otro, este otro, la interacción entre todos ellos y qué medicamento le doy yo ahora o qué hago, ¿no? Como para poder devolverle esta salud, esta función. Porque es la verdad, o sea, pasa, y a mí también me pasó en su momento cuando recién empezaba a atender pacientes adultos mayores, era algo como que Sí, decía, wow, tengo que, la verdad, prestar mucha atención a muchos factores diferentes entre que el paciente me habla de su vida y yo necesito estar enfocado en, a ver, toma este medicamento, este otro, digo yo, ya tengo que empezar a hacer relaciones, ¿no? Entre lo farmacológico, lo psicológico, lo emocional. Entonces son pacientes que son un mundo, o sea, cada paciente es un mundo, es un hermoso, pero para ello obviamente hay que tener paciencia y hay que tener mucha empatía para poder interactuar, ¿no? Y para poder generar esa confianza que es lo que ellos buscan. Porque son pacientes que están a veces muy sufridos, que están muy traumados y lo único que desean es poder caer en manos de alguien que los comprenda o les tenga la paciencia como para hacer las cosas paso a paso. O sea, a veces lo que buscan ellos es algo tan sencillo como alguien que los escuche y que les pueda dar la tranquilidad de que les van a solucionar sus problemas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Y bueno, todo esto en que va a repercutir en la esfera física, en la esfera social, en la esfera emocional. Estos son por así decirlo, como términos míos que la verdad que yo que, así como acotación, teniendo pasantías de estudiantes de odontología en nuestro hospital, hablamos de estas cosas y yo siempre digo que el paciente se mueve en diferentes esferas, en una esfera familiar, una esfera social, una esfera física que tiene que ver con el cuidado de su cuerpo, que tiene que ver justamente con la aparición de patologías que tiene previamente, la esfera social con sus amigos, con el tiempo de recreación, con la lectura cada uno de ellos, la esfera emocional, cómo se relaciona con su familia, cómo la relación con sus hijos, cómo la relación con sus nietos, porque todo eso va a hacer de que se presente a la consulta un panorama diferente, ¿sí? O sea, un paciente que está en el abandono y viene de malas ganas traído por la hija o por algún familiar, el nivel de colaboración va a ser mucho más complicado, ¿sí? Que otro paciente que viene mucho más lúcido, que tiene una relación positiva con alguno de sus familiares y que la verdad que lo integran en la familia. Entonces, como que todo eso influye en la clínica a fin de cuentas. O sea, lo social, lo emocional, lo familiar, todo influye en la clínica cuando se trata con este tipo de pacientes de este tipo de edad, ¿sí? Porque no nos olvidemos que estos pacientes necesitan a veces muchos procedimientos y que la verdad que es importante que los podamos ayudar y a solucionar todo lo que ellos tienen, ¿sí? De problemas. Y bueno, como para, la verdad que ir cerrando, es que hay que ser conscientes a veces del poder, sí, de la sonrisa y de lo que provoca y genera la sonrisa de uno. Como bien estábamos hablando y tocamos, es infalible el tema de la autoestima. La autoestima es cuánto nos gustamos a nosotros mismos. Y ese cuánto nos gustamos, la mayor parte justamente pasa por la boca, por los dientes, por la sonrisa. Y eso es algo que no importa la edad que uno tenga, va a querer siempre, siempre va a querer mejorar un poquito su sonrisa porque va a querer verse más lindo para uno, va a querer verse más lindo para la pareja que tenga uno, para los amigos, y eso va a hacer que se desenvuelvan de mejor manera en la sociedad, que se involucren cada vez más en la sociedad y tengan ganas de vivir. A ver, a mí me gusta tener como el, el pensamiento de que los dientes, el devolver la función, devuelven años,
sí, de vida. El tema de poder sonreír y de que al paciente le guste su sonrisa, le devuelve esas ganas de vivir. Entonces, esas ganas de vivir están muy influenciadas por la sonrisa que tengan ellos. Y entonces, eh, y esto no solamente se atañe a los pacientes adultos mayores, sino que a todo el mundo le pasa, de que la sonrisa es algo fundamental en cómo uno habla, en cómo uno se expresa en el mundo, en cómo uno se relaciona con las personas que se relaciona y con su familia. Entonces, es eh, importantísima la sonrisa, no solo como una carta de presentación de uno, sino también como cuán liviano y cuán libre de ataduras sociales se siente uno al sonreír, porque la verdad que cuando no tiene a veces simplemente la sonrisa saludable, se nota, ¿no? Una persona que en la consulta se nota que la persona viene, ¿no? Como con vergüenza, viene a veces con barbijo, ¿sí? Como para que la gente que va por la calle no le vea los dientes cuando ella habla o cuando se sonríe. Entonces, Ujú, esas son cosas que la verdad que a nosotros nos llegan porque no queremos que para nadie es lindo andar con un barbijo o andar con vergüenza tapándose la boca, sí, cuando uno sonríe, porque la verdad que faltan piezas dentarias o no las tiene en estado de salud. Y en ese servicio, la verdad que nosotros nos enfocamos y yo creo que cuando llegan a la consulta pacientes de adultos mayores, es lindo poder reconocer de que son personas que tienen muchísimo para dar en la vida y poder darles esa oportunidad de volver que tengan ganas, o sea, darles esa nueva oportunidad de que vivan, ¿sí? De darle, devolverles esas ganas de vivir, de disfrutar de la vida. Únicamente Dios sabe cuántos años vamos a estar cada uno de nosotros acá en este plano y ellos también, no importa la edad que tengan, van a querer eso, o sea, ellos quieren poder vivir tranquilos, comer tranquilos, hablar tranquilos y relacionarse en su día a día con total tranquilidad. Y bueno, nada, no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecerte, doctora Paulina, por la oportunidad, ¿no? de que me hayas contactado, de que me hayas invitado a esto tan lindo de poder compartir y de que nada, de verdad te estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder hablar, de poder darme a conocer y bueno, nada, muchas gracias. no, muchísimas gracias a ti, doctor. Ya para un cierre, ¿qué puntos les dirías a los odontólogos que van a atender pacientes de la tercera edad? Me imagino que estudien mucha farmacología, que tengan mucha paciencia, que le den citas pues, más temprano a los pacientes, ¿no? Que les tengan Sí, paciencia, que escuchen sus necesidades, o sea, ¿qué puntitos podrías como para cerrar esa plática? bien, como para poner así como si fuera una checklist de ítems a seguir, sí, primero que nada tener en cuenta que estamos atendiendo a una persona, un organismo entero. Entonces, como bien decía, hay que tener en cuenta, ¿no? La farmacología, qué medicamentos toma, la dosificación en la que toma los fármacos y qué relación tiene así en la clínica con lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Segundo punto, un buen plan de tratamiento adaptado a las necesidades que tenga ese paciente, teniendo en cuenta esa pirámide, ¿no? de lo que es salud, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos lograr como base. En el segundo nivel vamos a querer lograr función y en el tercer nivel la estética. Entonces, teniendo en cuenta esos tres parámetros, ¿cómo yo puedo planificar correctamente este tratamiento, ¿sí? Adaptado a, y ahí vamos, cuando le conviene a mi paciente venir, ¿sí? Mi consultorio está adaptado para que vengan pacientes de la tercera edad, entonces también a veces uno tiene el consultorio en un primer piso, en un segundo piso, entonces todos a veces son también factores que hay que tener en cuenta. Pero bueno, como para no irnos de la rama, vamos a decir entonces farmacología,
buen plan de tratamiento teniendo en consideración esos tres tópicos que estuvimos hablando y de que tengan mucha paciencia y mucha empatía, ¿sí? O sea, yo creo que ese es el diferencial más importante, no para nosotros, sino que buscan ellos, ¿sí? Como para atenderse con, no importa el nombre y el apellido del odontólogo, es el tema, ellos buscan a alguien que les dé, sí, solución a sus problemas, pero que también sepa cuidarlos, sí, en lo emocional y sepa escuchar lo que ellos tienen para decir y lo que ellos desean, ¿no? En cuanto a sus necesidades. Entonces yo creo que esas tres ideas centrales quiero que se lleven de esta charla como para que quede claro y que le puedan sacar provecho, ¿sí? O sea, hay que sacarnos la concepción de que son pacientes difíciles, de que son pacientes de los que hay que huir, de los que hay que evitar. No, son pacientes que sí llevan un esfuerzo mental poquito más elevado porque hay que ser capaces de entender sus historias personales y sus traumas y necesidades, pero que al final del día vale la pena atenderlos porque ellos aprecian mucho y ha tocado que pacientes lloraron en nuestra consulta ahí en el servicio porque simplemente se les hizo dos prótesis completas porque la verdad que no podían hablar y no podían comer. Entonces son pacientes que valoran muchísimo la consulta bien dada, un plan de tratamiento bien dado, por más simple que sea, por más que sea, saco un diente, implante, ellos lo van a valorar muchísimo porque son pacientes que normalmente sufrieron mucho en nuestra profesión. Y eso es lo que buscan ellos, tener salud, confianza y autoestima para vivir mejor. Así que yo creo que eso es lo que puedo decir como cierre de esta charla. Te agradezco mucho, doctor Yanni, por venir a traernos este tema tan interesante, que hay que darle mucho foco, como dices, que a tercera edad muchas veces no se le da tanta importancia, tanto foco en la odontología o en la sociedad, en la salud. Exacto. Y pues muchas gracias por venir aquí a Odontoblog. Recuérdale a mis seguidores que en qué redes sociales te pueden seguir o contactar. Y más vale acá, les dejo esta última diapositiva, que ahí está, ¿no? Mi Instagram, que es doctor.yanni.pinchetti, mi TikTok y mi Gmail por cualquier consulta que cualquiera de ustedes tenga con respecto a este tema. Tenga la total libertad de poder escribirme si les surge alguna duda, alguna consulta o quieren saber algo más sobre algo de lo que se habló hoy en día. Ok. Así que nada, muchas gracias por la convocatoria. Te agradezco mucho. Sígalo en Instagram, de verdad su cuenta de Instagram está muy interesante. También sígalo en TikTok, cualquier duda, pregunta, lo pueden contactar directamente al doctor en sus redes sociales o dejar aquí en la caja de comentarios también del video. Vamos a tratar de estar contestando sus dudas. Y pues te agradezco muchísimo, doctor. Te mando un abrazo hasta Argentina y pues gracias por traernos este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. No olviden dejar su like, su suscripción y nos vemos en un próximo video. Adiós.